¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del videopodcast Futuro Electoral. Nuestra invitada de hoy es la doctora Ana Teresa Morales Rodríguez. Ella es profesora investigadora del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, LANIA, y jefa del Departamento de Inclusión Digital del Ayuntamiento de Jalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigadora, profesora de posgrado, consultora, diseñadora instruccional y fundadora de proyectos tecnológicos de incidencia social como Ciudadanía Digital de Niñas, Niños y Adolescentes, y TEDSO, Tecnología y Educación con Sentido Social. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con estos temas y ha participado en proyectos en vinculación con el gobierno, en el diseño e implementación de políticas para el abatimiento de la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación de la tecnología. Síganos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Para mí es un placer presentarles a la doctora Ana Morales Rodríguez, quien nos acompaña hoy precisamente en este nuevo episodio del video podcast del futuro electoral. Y bien, doctora, pues, ¿qué le parece? Bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí el día de hoy estar aquí y, bueno, a la orden. Gracias, doctora. Bien, pues bueno, primero me gustaría mucho que pudiéramos iniciar, si nos pudiera indicar un poco más acerca de cuáles han sido los trabajos que ha desarrollado previamente, cuál es su perfil académico y finalmente pues cómo se ha decantado para llegar a las áreas que ahora aborda. Ok, muy bien. Bueno, pues mi formación es un híbrido entre tecnología y educación. Soy tecnóloga de formación, pero poco a poco fui metiéndome a la rama de educación y haciéndome más humanista para tener una visión de la tecnología que fuese precisamente desde este enfoque y no tan técnico, aunque aún lo tengo. Eso me ha permitido, bueno, fue a raíz de estudiar los posgrados aquí en la Universidad Veracruzana, en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, el LANIA, y bien, esta carrera ha sido como venir de lo general a lo específico, ya que en el doctorado yo estuve involucrada o sigo involucrada en un proyecto de la Universidad Veracruzana que en sus inicios se llamó Brecha Digital. Ahora se denomina Saberes Digitales. En este hicimos un estudio de cuáles eran las habilidades digitales o los saberes digitales que las personas deberían de desarrollar para desenvolverse en el siglo XXI. Hicimos un estudio a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local para hacer pues un uso o más bien aprovechar o apropiarnos de la tecnología de tal forma que nos sirva para nuestro desarrollo personal, económico, social, educativo, cultural, etcétera. Muy bien. Y bueno, solamente como curiosidad, ¿y cuáles son las otras 9 habilidades? Oh, ok, bien. Pues los saberes digitales están como categorizados en dos tipos. Unos que son informáticos e informacionales. Los informáticos son operativos. Yo digo que cómo manejar los chunchecillos esos, es decir, que cómo manejar dispositivos, cómo manejar archivos locales en línea, cómo manejar software de diferentes tipos dependiendo de a qué te dedicas. Por ejemplo, los arquitectos pues necesitan usar determinado tipo de software, las personas que trabajan en una oficina otro tipo de software, los contadores otro tipo de software, es decir, cómo operar software y hardware. Esos son los saberes informáticos. Ahí está incluido lo que conocíamos antes como computación básica, ¿sí? Ofimática y demás. Y hay otros que son informacionales. No basta con que sepamos operar las máquinas, ¿sí? Operar los dispositivos, que ahora pues ya no es solo computadora, tablets, smartwatch, cualquier tipo de dispositivo, sino que los informacionales es cómo nosotros procesamos la información, qué hacemos con esa información que nosotros, con la que disponemos en medios digitales, cómo busco información, cómo la selecciono, cómo la proceso y qué hago con esa información. Por ejemplo, sé identificar noticias falsas, sé identificar información verídica de la que no lo es. O sea, tiene que ver con ese ojo crítico de la información, porque nos sigue pasando.
creemos o damos por hecho que todo lo que vemos en Internet es real y la realidad es que no es así, necesitamos ese criterio. Y ahí viene ciudadanía digital, que es cómo yo me comporto, qué actitudes tomo en medios digitales. Que es como el uso ético, buscar un uso ético, pero más que nada el uso seguro y responsable, de tal manera que pues la tecnología me juegue a favor y no en contra. Y tiene muchas aristas, pero ya platicaremos ahorita de eso. Muchísimas gracias, doctora Ana Teresa. Y bueno, pues ya que estamos tocando el tema de ciudadanía digital, creo que convendría que nos dijera como una definición así, grosso modo. Ok, muy bien. Creo que el concepto aún está construyéndose. A pesar de que han pasado ya varios años, en un principio era como saber el uso seguro, ético de la tecnología, usar la tecnología de forma segura y responsable. Pero tiene más aristas, o sea, cuando hablamos de ciudadanía digital, no quiero dar un concepto como tal, estamos hablando de desarrollar habilidades que nos permitan desenvolvernos de una manera no correcta, pero sí provechosa para las personas. También tiene que ver con participación ciudadana, con cómo te informas, con qué cosas te interesan, cómo seleccionas la información, cómo la disciernes, si sabes de riesgos digitales y si sabes cuidarte de ellos, porque los medios digitales podemos ver los medios digitales como un entorno en el que nos desenvolvemos, interactuamos, nos informamos, nos comunicamos y entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos comunicamos y hay un concepto, por ejemplo, que es la netiqueta, que tiene que ver con ciudadanía digital, cómo te comportas en medios digitales. Es que es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, esto de netiqueta tiene que ver en el lenguaje que utilizas, cómo te diriges a los demás en medios digitales, porque hay nuevos lenguajes, hay emojis. ¿Han escuchado o visto eso de que si escribes en palabras, las palabras en mayúsculas es como si estuvieras gritando? Eso es netiqueta, ¿sí? O sea, hay como nuevas etiquetas o hay lugares, no sé, tal vez alguien tiene un perfil en LinkedIn y no se expresa de la misma manera a como lo hace en Twitter. Claro, lógicamente. Ajá, y yo lo comparo, no sé quién juega fútbol de los que nos estén escuchando, pero no vas vestido igual a unos 15 años que a tu partido de fútbol, o a ver al novio o la novia al partido de fútbol. Lo mismo pasa en los medios digitales, te comportas de una forma en una plataforma y de otra en otras plataformas. Entonces, bueno, esa es una arista, pero regresando a lo de participación ciudadana, recuerdo un estudio que hicimos hemos realizado varios, en colaboración con la Universidad Veracruzana, pero también en otros lugares como en Costa Rica, y cuando se les pregunta a los estudiantes, a las y los jóvenes, acerca de qué buscan información, qué les interesa leer, ¿no? o buscar en medios digitales, pues los temas de gobierno son de los que menos les interesan, ¿no? Entonces habría que ver por qué, cómo le hacemos para que se interesen en estos temas, porque su ejercicio de la ciudadanía digital debería de incluir eso. Ok, eso me parece muy interesante. El concepto de participación ciudadana, como lo está mencionando, me parece que es mucho más amplio a como estamos habituados en el ámbito electoral a comprenderlo. Generalmente, participación ciudadana significa que la gente salga a votar, que vaya a las urnas, ¿no? Digo, esa es la noción más básica. Hay otras aristas de ejercer ciudadanía, ¿no? Como temas de exigencia hacia las autoridades, ¿no? De voto razonado, etcétera. Pero me parece muy interesante cómo se multiplica en medios digitales, ¿no? Creo que sí sería muy interesante estudiar a fondo precisamente por qué a las juventudes no les interesa utilizar estos medios para enterarse de qué está haciendo su gobierno o cómo pueden ser más críticos, ¿no?
pero me parece también que los medios digitales son precisamente la manera en que ahora las juventudes están externando alguna inconformidad o preferencia política incluso, ¿no? Sí, exactamente. Quiero regresarme un poquito al concepto, porque es muy amplio y podríamos verlos desde diferentes aristas, como dije ahorita, el uso ético, responsable, y si nos vamos al tema de participación ciudadana, hay debajo cosas que deberíamos trabajar en que se fomenten en las juventudes. Digo, en todos, ¿verdad? En los adultos, en los adultos mayores también, por ejemplo. Debo compartir que últimamente he estado realizando talleres de habilidades digitales con adultos mayores y una simple habilidad que es cómo identificar información falsa de la que es real, ¿no? Y esa simple habilidad tiene todo que ver con elecciones y con participación ciudadana, porque nos compartían los adultos mayores que de repente les llegan, ellos dicen anuncios, alguna infografía, algún cartel que le comparten sus familiares o que les llega o que alguien se los muestra, no necesariamente en sus dispositivos, pero les llega que va a llegar un apoyo del bienestar, que va a llegar, que recojan una despensa en tal lugar y las juegan con la necesidad de las personas. Y como estas personas, bueno, como la mayoría de las personas no tenemos esa habilidad de ¿será cierto o no? ¿Cómo veo si es falso o no? Asisten, juegan con la necesidad y eso podría tener un efecto en el tema de las elecciones. Ese mismo concepto de noticias falsas o información falsa y entender que hay distintos tipos, que hay información falsa con diferentes propósitos, hay información falsa que tiene que ver con generar alerta entre la población, que tiene noticias amarillistas, que tiene como objetivo extorsionar a las personas. Si no sabemos hacerlo, si no sabemos diferenciar, seleccionar, discernir este tipo de información, es posible que en épocas electorales la ciudadanía esté mal informada, o sea, fácil de manipular. Sí. Porque ya no solamente hablamos de texto, ya no solamente hablamos de información falsa en formato de texto. Hay un concepto que no sé si conoce quien nos está viendo el día de hoy, pero son las famosas deepfakes. Las deepfakes son videos o imágenes manipuladas con herramientas de inteligencia artificial y parecen reales. En el texto todavía puedo como dudar, hay algunas técnicas, unos tips como para decir, a ver, suena muy irreal, suena muy alarmante, el título es así. Yo en los talleres que imparto les enseño como esos tips para identificar información falsa. ¿Y cómo hago para enseñar a detectar una deepfake que parece real, ¿no? Y que además es un problema social, más allá de las elecciones, porque no solamente ahora que hay videos e imágenes manipuladas, es muy fácil engañar a las personas. Pues tan solo cuando salió la imagen del Papa con una chamarra blanca, ¿no? Exactamente. Y así hay muchas más. Sí. Y ahí fue una imagen. Pero ¿qué pasa con los videos que tienen que los videos manipulados donde hay una persona hablando que no es esa persona, ¿no? No, por ejemplo, un presidente dando exactamente, y ya existen. Ya hay de Donald Trump, ¿no? Ya hay varios casos, sí, no solamente de políticos, de artistas, sobre todo de artistas, donde han utilizado estas herramientas para poder simular que es esa persona y bueno, pues ahí esa información falsa o esos deepfakes pues pueden tener también distintos objetivos. Entonces, pues yo haría como esa invitación a quien nos está viendo de informarse más acerca de qué son las deepfakes. Al menos lo sepamos y veamos que si nosotros vemos algo en línea a un político o a un aspirante diciendo pues algo que parece como muy extraño,
dudemos, vayamos y preguntemos, ¿no? Preguntemos, nos informemos y yo repito siempre, que los medios digitales nos jueguen a favor y no en contra. Claro. De hecho, yo recuerdo que precisamente en las elecciones de 2018 hubo un proyecto por parte del instituto, no era del Sabueso, me parece que se llama, Verificado. Ah, ok, sí. De Verificado, ¿no? Precisamente para detectar noticias falsas relacionadas con las elecciones. Pero, creo que más allá de acercarnos a este tipo de proyectos que son valiosos por sí mismos, sí conviene saber cómo verificar una fuente, ¿no? Si es confiable o no. Exactamente. No sé si podría dar, pues, algún tip para una herramienta para identificar cuándo una fuente es confiable. Sí, claro. Sí, aunque si me permites, se me fue un punto en tu pregunta anterior y quisiera retomarlo. Claro. Tú decías hace ratito en el tema de participación ciudadana y que pues puedes hacer cambios y demás. Tenemos plataformas como change.org y que es solo un ejemplo de cómo se pueden generar movimientos de participación ciudadana a través de medios digitales, ¿no? Entonces, si las personas empezamos a ver a los medios digitales como con el poder que tienen desde nuestro ejercicio de la ciudadanía en general, podríamos sacarle bastante provecho. Y bien, esto de las noticias falsas, lo primero es entender, no dar por hecho que todo es real. Eso es lo primero. Ya con eso estamos del otro lado. Que tenga la duda. O sea, que siempre quepa la duda de que lo que estoy leyendo puede no ser real. Eso sería lo primero. Creo que ya con eso habría un paso ganado. Porque habemos muchas personas, o hay muchas personas, que siguen dando por hecho que todo, si están, es que aquí dice, no, pero es que mira, sí, es real. Y siempre pongo un ejemplo, o sea, si una persona, y nos pasó mucho con lo desafortunado de los sismos, ¿no? De repente empezaron a ver muchas noticias que decían, el 20 de noviembre, no voy a decir el día de hoy, ¿verdad? Porque si no, pero decían, es que el 20 de noviembre a las 3:50 de la tarde va a haber un sismo de magnitud 8.5, prepárense. Y hubo muchas personas que lo creyeron. Sí. Lo creyeron, porque vamos a decirlo, hay brechas digitales que tenemos, que tienen que ver con temas socioeconómicos y demás. Entonces, no omitamos que hay personas que creen en todo, ¿no? Entonces, por eso digo, entender que hay información falsa ya es un avance. Después, lo que tenemos que entender es que la información falsa a veces tiene distintos objetivos, como lo decía hace rato, fines de manipulación, fines de alarmar solamente, de engañar, de extorsionar, porque también puede ser, de afectar a las personas de alguna manera en específico, pero casi siempre, o a veces hasta diversión, ¿eh? O sea, debo decirlo, o sea, a veces una noticia falsa tiene todo sentido de burlarse, de ver qué sucede. Entonces, eso nos permite que aprendamos a identificar si suena raro, así como el título es muy alarmante, dudar. O sea, dudar, la fuente, como bien decías hace ratito, es muy importante. ¿Quién lo dice? ¿Es una institución pública? ¿Es una cadena? ¿Una revista de prestigio? ¿Es un artículo? ¿De dónde? ¿Quién lo dice? Ay, siempre digo también algo, que las fake news son como los chismes. O sea, depende quién lo dice, si lo creemos o no, ¿no? Entonces, también ahí importa quién lo dice, en dónde está publicado, si el sitio es confiable, pero también que leamos, porque cuando leemos la información, pues ya, entonces decimos, esto suena muy raro, hay cosas que no tienen lógica, o observar, o sea, creo que tener ese ojo crítico, observar. Por ejemplo, hace poco hubo una noticia que decía, ocurrió esto en Coatepec y demás, y si veías la foto, era una foto de hace años. O sea, parecía muy verídica la información, el texto, el título, pero la fotografía no era de ahorita, ¿no? Te dabas cuenta porque la ciudad va cambiando, los lugares van cambiando. Entonces, observar, ser críticos, no dar por hecho.
y analizar la información. Muchas gracias, doctora. Y bueno, mencionó un concepto que me llamó mucho la atención y creo que sería valioso para el auditorio que nos los pudiera explicar, que es precisamente la brecha digital, ¿no? ¿En qué consiste esta brecha digital? Ok, muy bien. Creo que hoy, en pleno 2023, es un concepto que seguimos todavía sin comprender muy bien, pero en la Universidad Veracruzana debo resaltar que ese trabajo es muy interesante. Si alguien quiere consultar o profundizar al respecto, los estudios que se han realizado en el proyecto de Saberes Digitales es muy valioso. ¿Por qué? La brecha digital en principio se entendía como un fenómeno dicotómico, es decir, o estás o tienes medios accedes a la tecnología o no accedes. Era así, sí o no, dicotómico. Sin embargo, en este análisis vimos que no existe solamente una brecha ni dimensiones de la brecha digital. Voy a intentar explicarlo como en términos coloquiales. Primero, las brechas no son solamente de si tienes acceso a esto, a los dispositivos o a conexión a Internet. Ese es un tipo de brecha, que es la brecha de acceso. Ajá. La brecha de acceso, y ni siquiera esa es dicotómica. O sea, no es de si tienes o no tienes. Porque puede haber hay grados. Puede haber personas que no tienen acceso a dispositivos digitales ni conexión a Internet. Pero puede haber personas que tienen a un celular de gama baja y no tienen conexión a Internet, no tienen Wi-Fi en su casa, pero le ponen 20, 10 pesos de datos cuando necesitan comunicarse. O puede haber personas que no tienen, pero tienen a alguien en casa que sí tiene. De alguna manera se comunican, pero no tienen. ¿Vemos cómo va subiendo? Y puede haber personas que sí tienen un smartphone, pero que además tienen una tablet, o que tienen una u otra, o que tienen de todos dispositivos o de varios dispositivos en su casa, ¿no? O pues tienen acceso a ellos. Un celular, una tablet, una laptop, una computadora, una Smart TV. Y entonces vemos cómo en la brecha de acceso hay grados de acceso a los medios digitales. Bien, y eso solo hablé de dispositivos. También en términos de conectividad importa. Se puede haber personas que se conecten en el parque, en las bibliotecas, que eso es muy importante hablarlo y trabajarlo. Hay que como generar políticas donde se amplíe el acceso, porque, ojo, el acceso a las tecnologías de información y comunicación es un derecho de las personas ya. Entonces, bien, vamos a la brecha de acceso. La siguiente es la brecha de uso, que tiene que ver con las habilidades que tienen las personas para usar la tecnología. Porque sí, ok, yo ya tengo acceso a la tecnología, pero si no sé cómo usarla, si yo tengo un celular, pero solo sé hacer llamadas, claro, y no sé aprovechar, pues no sé usar, no sé cómo conectarme al Wi-Fi, no sé cómo... Eso me están faltando habilidades, los famosos 10 saberes digitales que les decía del marco de la Universidad Veracruzana, lo explicaría mejor, ¿no? O sea, todo lo que necesitas para poder usarlo. Y la tercera brecha es la de aprovechamiento. Okay, yo ya tengo acceso, yo ya puedo usar los medios digitales, pero ¿qué hago con eso? ¿Me divierto? ¿Solo me entretengo? ¿Paso 5 o 6 horas en TikTok? Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. Sí, yo también, porque lo voy a decir, mi red social favorita es TikTok. Sí, y bueno, ese es otro tema, porque hay todo un debate entre, pues, cómo están diseñadas las redes sociales para engancharnos y mantenernos ahí. El famoso para ti no es casual. Toman todos nuestros intereses, sí, es una radiografía de quién es Tere, para poder diseñar y mostrar lo que creen que yo quiero ver. Es todo un tema, lo de los algoritmos en las redes sociales. Pero, regresando al tema, la brecha de aprovechamiento o apropiamiento es, ok, las personas ya tienen acceso, ya saben usarlo, pero ¿está jugando a favor de su desarrollo? ¿Lo están usando para desarrollar
impulsar su desarrollo económico, social, cultural. Es un gran reto. Es un gran reto pensar en cómo hacer que la tecnología juegue a favor de las personas. Y, ¿ves lo complejo? Bueno, no sé el auditorio si lo nota. Es un concepto muy complejo que tenemos que empezar a comprender porque vamos apenas dando acceso universal, trabajando en dar acceso universal, pero tenemos que pensar en dotar de habilidades, desarrollar habilidades en las personas para que lleguemos a superar la tercera brecha, que es la de aprovechamiento y que en realidad la tecnología pues nos sirva para el desarrollo en lo individual y en lo colectivo, como entidad, como país, ¿no? Y bueno, además de esos 3 niveles, hay distintas aristas que se pueden observar. Por ejemplo, hay brechas generacionales, brechas digitales generacionales. Dicen, es que las niñas y niños tienen un chip integrado, nacen con un chip integrado. Pues no, la realidad es que el contexto en el que ellos crecen, pues ya incluye los medios digitales, a diferencia de otras generaciones, que claro, habría que desarrollar. Y lo que estamos haciendo justamente con adultos mayores es hacer que pierdan el miedo a romperlo, porque es lo principal. O sea, antes de empezar a dotar de habilidades digitales, es como que, pues claro, no habían tenido una cosa de estas en toda su vida, entonces es como, no importa, muévele, es que ya se enchocó, no importa, lo volvemos a configurar. Una vez que pierdan el miedo, lo vamos a superar. Pero ahí hay una brecha generacional y además hay brechas de género. Hay brechas de género, hay brechas socioeconómicas y entonces yo con esto concluyo porque podría hablar mucho más de la brecha digital. Solamente quiero decir que es un fenómeno de muchas dimensiones y multifactorial. Bueno, ahorita mencionaste una brecha que yo creo que al público le puede interesar mucho escuchar más sobre ello, que es precisamente la brecha de género, porque bueno, nosotros la abordamos desde un punto de vista electoral, no puramente. Es decir, intentamos encontrar medidas de nivelación, acciones afirmativas para que las mujeres ocupen más cargos públicos, ¿no? Pero me da mucha curiosidad saber cómo se entiende la brecha de género en el ámbito de brecha digital. Bueno, en términos de acceso, las mujeres tienen menos acceso a los medios digitales. En términos de habilidades, tiene que ver todavía con un tema sociocultural, todo. También en temas de habilidades, las mujeres suelen contar con menos habilidades. Y si nos vamos a pensar, a observar a grupos de mujeres, sí, evidentemente hemos avanzado mucho, digo, estamos aquí 2 mujeres, ¿verdad? Hablando de estos temas. Hay más mujeres en cargos públicos, hay más mujeres en academia, pero tenemos todavía mucho que superar. Y como la brecha de género en general es uno de los grandes objetivos que tenemos en la Agenda 2030, ¿no? O sea, si a nivel social o general es un problema, está presente en cualquier ámbito. Así como ustedes lo miran en el electoral, también en los medios digitales. Y yo voy a mencionar solo uno de los aspectos en los que he podido observar y estudiar, y sobre todo también trabajar para abatir o prevenir, el tema de género, cómo sí marca una diferencia. No sé si me va a salir un poquito el tema, pero quiero mencionarlo, porque es donde yo adelante. He observado el tema de género que marca una diferenciación. Hay violencia digital en medios digitales, ¿no? O sea, valga la redundancia. Tenemos un problema de violencia digital, hay distintos tipos de riesgos, como el phishing, que suplanten tu identidad, como el ransomware, que secuestren tu información, como el grooming, que abate a niñas, niños y adolescentes. Es cuando un adulto persuade, engaña, manipula a un menor de edad o a una menor de edad para hacer que voluntariamente acceda a sus peticiones. Y tenemos las fake news, los challenge, etc. Tenemos muchos otros riesgos y al menos en el grooming, las niñas y las adolescentes son quienes más son víctimas de estos depredadores, ¿no? Entonces hay un tema de género ahí, latente, que podríamos analizar a profundidad. Y también en el tema de violencia digital en general hacia las mujeres
de todos estos riesgos que acabo de mencionar, son en mayor medida víctimas de temas como sextorsión, que ya tenemos ahí a la ley Olimpia, pero es un grave problema que tiene un sesgo de género totalmente. Tenemos también que en un estudio que hizo INEGI en el 2000, coinciden las cifras en 2021 y 2022, las mujeres suelen recibir propuestas e insinuaciones y contenido sexual sin haberlo solicitado. ¿Hay un tema de género ahí? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, así podría mencionar muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, como investigadora y también en otras colaboraciones que he tenido con gobierno, estamos trabajando y los últimos 2 años he estado impartiendo un taller que se llama Mujeres Seguras en Línea, ¿no? Entonces, donde trabajamos todos estos temas, enseñamos a identificar perfiles falsos, a saber cuáles son los riesgos, a que tengan contraseñas más seguras, a cómo, pues tips de seguridad, buenas prácticas, porque desafortunadamente es un problema la violencia digital y tiene un tema de género detrás. ¿Crees que nos podrías dar alguna información de contacto para quien deseara inscribirse en este programa de Mujeres Seguras en Línea? Sí, bueno, voy a dar, si quieres al final podemos poner mis redes sociales. En LinkedIn es Ana Teresa MR, en Twitter y Ana Teresa MR, ahí pueden seguir, porque casi siempre que lanzo algún tipo de taller, sale en mis redes sociales. Muchas gracias, doctora. Y bien, bueno, ahora que tocamos el tema acerca de cómo ha evolucionado el tema de participación ciudadana en medios digitales y que una de sus vertientes tiene que ver con cómo una persona decide interactuar con su gobierno, quisiera saber si esto de alguna manera ha permitido un empoderamiento de la persona, si se podría hablar de un empoderamiento digital. ¿Recuerdas lo que dije de las brechas? Uh-huh. La última, ahí está el empoderamiento. Ahí, cuando las personas ya cuentan con las habilidades y ya tienen ese ojo crítico y están pensando en informarse para su beneficio, en informarse bien, en comunicarse de una manera una manera efectiva. Cuando logras hacer que las personas usen la tecnología a su favor, ya están implícitamente empoderándose para participar. Saben que su voz, saben que sus comentarios, saben que su participación puede tener un efecto. Y es ahí donde viene el trabajo, tal vez en masa, colectivo y demás. O sea, ahí está el empoderamiento de la tecnología, de las personas para con la tecnología. Pues sigue siendo un tema de trabajo comunitario, simplemente. Por supuesto. En otro ámbito. Por supuesto, y yo creo que hay mucho trabajo por hacer, no solamente en términos educativos, ¿no? Porque, por ejemplo, las escuelas, obviamente, ahorita con todo el cambio que ha habido, buscan, como, ¿sabes?, impulsar. Hace 2 días di una charla para Tabasco y fue en línea y todos los chavos decían, eso ya lo vi con mi profesor de cultura digital, ya lo vi. Y yo decía, felicitaciones a los profesores de cultura digital, ya estamos hablando de estos temas. O sea, en el ámbito educativo necesitamos empoderar a los adolescentes, a las niñas y a los niños, y bueno, pues también a los adultos, obviamente. Yo tal vez hablo más de ellas y ellos porque en ellos he enfocado mi trabajo los últimos años, en temas de ciudadanía digital, realizando talleres donde les enseñamos a identificar perfiles falsos, a identificar fake news, a saber de riesgos, a empoderarlos. Justo eso es lo que hacemos, empoderarlos. Entre más sepan de medios digitales, entre más habilidades tengan, entre más recursos, entre más hablemos de esto, más empoderadas van a estar las personas para hacer un uso provechoso en beneficio de su persona. Bien, doctora Teresa, quisiera preguntarle, precisamente está tocando el tema de formación de niñas, niños, ¿no? y adolescentes.
fortalecimiento de herramientas, ¿no?, para tener una ciudadanía digital activa. Pero me gustaría saber cómo piensa que esto va a influir en la democracia a futuro, en finalmente el futuro electoral. Pues en que las personas ya no van a tener, bueno, ahora tenemos muchos canales de comunicación. Hay un término que se llama infoxicación. Antes solo teníamos 3, 2, 4 canales de comunicación. Entonces las personas a lo que tenían acceso era eso para informarse. Entonces una gran diferencia en la actualidad pues es que hay muchos canales, pero ahora son tantos que cuesta discernir y cuesta ver a cuál le creo o en dónde me informo de una mejor manera, ¿no? Entonces, y ahí hay una influencia. Tendríamos que enseñarles, y de nuevo regreso a la importancia de verificar la información y demás, a las personas o invitar a las personas a que cuiden donde se informan, que creen y demás. Entonces, la forma de informarse a nivel, o sea, en temas de democracia, pues es muy importante, es básica. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Los medios digitales juegan un papel enorme, que repito, debemos buscar que nos juegue a favor y no en contra, para no ser manipulables a través de la información falsa y demás. Y por otro lado, también los medios de comunicación tienen el poder de hacer llegar nuestra voz, de generar un cambio, de propiciar movimientos, ¿no? Movimientos que jueguen a favor de la ciudadanía y demás. Con responsabilidad, eso también lo debo de señalar, con responsabilidad. Regreso al concepto de ciudadanía digital, es un uso seguro, por eso hablo tanto de riesgos digitales, y responsable de la tecnología. Muchas gracias, doctora. Hubo un tema, aprovechando ya los últimos minutos que nos quedan, hubo un tema que me pareció muy interesante y que creo que convendría remarcar, ¿no?, porque seguramente a la ciudadanía le ha de interesar saber cómo nos manipula el algoritmo de una red social, cómo obtiene información de nosotros en primer lugar, cómo es que nosotros les damos acceso a nuestra información de la manera más simple y llana e inconsciente, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué alcances puede tener? Porque yo he escuchado muchas veces que hay gente que dice, bueno, pero ¿qué me importa si estoy autorizando una aplicación, que no sé qué, si no estoy escondiendo nada del FBI o algo? He escuchado eso mucho, entonces quisiera que nos dijera qué alcances tiene esto, ¿no? Y bueno, cómo juega la manipulación. Gracias. Ok, voy a intentar ser lo más neutral posible, porque sí. Antes que nada, los voy a invitar a ver un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, porque al parecer lo que voy a decir va a sonar un poco paranoico, pero es la realidad de las redes sociales y de cómo operan algunas plataformas. Y es algo que tenemos en el día a día. Quisiera hacer una pregunta a la audiencia. Y bueno, también aquí, y hasta a mí. ¿Cuántas veces hemos leído los términos y condiciones de las plataformas que utilizamos? No lo sabemos. Pero regularmente le damos siguiente. Entonces, ahorita me decía, ¿cómo es que lo más básico es que le damos permiso a las plataformas y a los dispositivos de acceder a toda nuestra información? No solo, pues obviamente, pues, nuestro género, hay cosas que damos nosotros explícitamente cuando nos registramos, pero también le damos acceso a nuestro micrófono, por ejemplo, al micrófono de nuestro dispositivo, porque puede ser que el micrófono solo se use cuando está la aplicación en uso o siempre. Entonces, esta cosa tiene un micrófono escuchándome 24/7, hasta cuando ronco, ¿sí? Y no sé si les ha pasado que de repente van a salir de viaje y dicen, ay, es que tengo ganas, vienen las vacaciones y quiero ir acá. Y acto seguido, como dicen los chavos y chavas, 3 horitas después, están los anuncios en Facebook, en Instagram, en Google, en todos lados. Estoy bombardeada de boletos de autobús, de alojamiento, de propuestas de agencias de viaje, porque escuchó que yo quería viajar.
Lo mismo si me gustan los gatitos, voy a estar bombardeada de cosas de gatitos. Si me gusta la comedia, mucha comedia. Entonces, eso ocurre sí o sí, parece paranoia, pero no. Pero bien, ¿cómo se accede a nuestra información? Pues primero porque nosotros le damos permiso así, porque sí, porque pues si no, no puedo usar la aplicación. Hay redes sociales que tienen como más controles de seguridad, al menos te preguntan si pueden acceder a toda tu información o no. Pero también, desde el momento en que tú entras, por ejemplo, a TikTok y ya pusiste que eres hombre y que tienes 30 años, ya solo con eso le sirve al algoritmo para saber qué mostrarte, para tener indicios de qué mostrarte. Ya después, esa red social va a leer tu comportamiento, ¿sí? TikTok, por ejemplo, tiene 5 algoritmos que están analizándonos. Y entonces va viendo, si tú te detuviste mucho, o sea, tal vez ni siquiera fueron tus búsquedas, ¿sí? De que buscaras, no sé, cómo mantener tus plantitas vivas, ¿sí? O algo en el buscador, sino tu comportamiento. Si te detuviste en un video, en lo primero que te mostró, en un video que te dio risa, de comedia, y lo viste 2 veces, te va a mostrar contenido de ese tipo, ¿sí? No quiero profundizar, pero lee tu comportamiento, lo que haces, cuánto tiempo pasas viendo un video, si le diste compartir, si te quedaste viendo menos o más segundos el tipo de contenido. Todo eso importa. Pero ¿cómo puede afectar todo esto en el tema electoral? Bien, en ese documental que les recomendaba, cuenta, yo se los voy a resumir y se los voy a contar a mi modo además. Después cuando lo vean digan, así no era. Bueno, yo se los conté a mi manera, en modo chisme. La información que nosotros damos en las plataformas, en los dispositivos, tiene fines comerciales, porque yo les pregunto a las niñas, niños y adolescentes, ¿por qué Instagram es gratuito? ¿Por qué Facebook es gratuito? Es que estamos pagando con nuestra información, esa es la realidad. Y también, como bien decías, pero bueno, pues ¿qué les va a importar la información de Tere? Sí, la mía no, solita, pero la información en masa tiene mucho poder. O sea, la información es poder. Con fines comerciales, pues si ustedes ahora entran a Facebook, en la configuración de privacidad y seguridad, pueden ver el listado de a quién se le está vendiendo su información. Y no puedo decir marcas, ¿verdad? Bueno, no voy a decir marcas. Sí, sí puede. ¿Sí puedo? Bueno, el caso es que ustedes pueden ya revisar ahí a quién se le está vendiendo su información. Y antes no se podía. Y todo tiene que ver con el chisme de ese documental. Lo que pasa es que en unas elecciones en Estados Unidos, en unas elecciones pasó lo siguiente. Facebook vende la información de los usuarios de Facebook de este país, de Estados Unidos, y entonces se hace un análisis exhaustivo de la información, se categoriza a las personas, los que ya estaban a favor de quien ganó las elecciones, los que estaban en contra, o sea, la principal contrincante, y los indecisos. Y además ahí hicieron un análisis de cuáles eran más manipulables. ¿Y qué ocurrió? ¿Ustedes creen que fueron a hacer una estrategia con las que ya estaban con la persona que ganó? Pues no, ya no tenía caso, ¿verdad? Fueron a convencer a quienes estaban en contra, pues eran los contrarios, iba a estar difícil convencerlos. Pero estos indecisos, estos a los que pues como que les importaba y no, y que además mediante IA y otras tecnologías analizaron que eran indecisos, hubo toda una estrategia de manipulación, bombardear a favor de la persona que ganó las elecciones en Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que menos me importa es que le vendan mi información a Coppel. Lo que más debería de importarnos es que nuestra información puede ser utilizada
con fines de manipulación. Entender quién soy, o sea, a nivel masa, pues claro, hubo todo un análisis, pero ya a nivel individual, pues hubo toda una estrategia de estarnos bombardeando. Entonces, el famoso para ti de una red social es algo que un algoritmo decide por alguna razón que tú debes de ver. Mi recomendación para la ciudadanía es, elige tú ver qué es lo que quieres ver. Que no elijan por ti, no nos volvamos manipulables, justamente. De ahí viene la importancia de la ciudadanía digital. Un uso crítico, un uso seguro y un uso responsable siempre nos va a ayudar a la ciudadanía a pues vivir la democracia a nuestro favor. Muchas gracias, doctora Ana Teresa. Y solamente para agregar a lo último que mencionaba, incluso recuerdo que en este tema de las elecciones de Estados Unidos mencionaban que estaba ya tan estratificado y tan ubicado, ¿no?, cada tipo de estrato, que estaba personalizada la publicidad de campaña de Trump y podías encontrar posturas contrarias que según sostenía el mismo candidato, ¿no?, según la inclinación política que pudiera tener la persona indecisa, ¿no?, según las tendencias que hubieras visto de interés que tiene de conocer, ¿no?, sobre algún tema en particular. Y digo, pues esto ya es llevar a otro nivel. No quiero decir que las campañas, ojalá que no sea la manera de hacer campaña, ¿no?, a futuro, pero qué bueno que nos alerta precisamente acerca de cómo nosotros estamos cediendo todo ese poder, ¿no?, hacia empresas o hacia otros entes que pues son mucho más poderosos, ya una vez que nosotros nos permitimos ser moldeados como masas, ¿no? Exactamente, exactamente. Hago una pregunta al auditorio, ¿no? Y creo que no sé si la hice antes, pero por eso es importante la ciudadanía digital. El uso, repito, el uso seguro, crítico y responsable de la tecnología, porque si no, yo preguntaría, ¿estamos usando la tecnología o la tecnología nos está usando a nosotros, ¿no? Y entonces, si estamos de ese lado en que yo suelo ver ya en redes sociales, voy a meterme en redes sociales, solo lo que la red social piensa que yo debo ver, pues ya estoy siendo manipulado por el algoritmo. Ya de repente ya sé, no voy a decir nombres de influencers, pero hay personas que yo ni conocí, de repente como soy mujer y tengo tal edad, ya estoy bombardeada de eso y ya me gustó, me divertí y está padre. O sea, la personalización de contenido tiene también sus pros. Si a mí hay cosas que me interesan y el algoritmo ya leyó que eso me interesa, voy a tener más información relevante al respecto. Pero yo decidí que era interesante para mí, no lo decidió el algoritmo. Yo les dije hace ratito que mi red social favorita es TikTok. Yo ya medio que entrené al algoritmo. O sea, yo dije, si tú eres tan capaz de entenderme, entenderme más que otras personas, de entenderme y saber qué es lo que me interesa, qué es lo que me gusta, qué tipo de cosas me divierten o me entretienen, voy a hacer búsquedas. Entonces yo empecé a buscar, me gusta este tema, entiéndeme, sabe que a mí me gusta esto y entonces ya yo dirijo un poquito lo que veo. De repente me salen cosas y digo, eso no me interesa, lo paso rápido, para que no me vuelva a mostrar cosas. Y si lo dejo de usar, se me descalibra, porque me empiezo a poner cosas que no. Y digo, ¿de qué quiero saber de esto? Y entonces yo, por ejemplo, en TikTok sigo especialistas, me sale información de personas que hacen análisis, bueno, ya esos son mis gustos, ¿verdad? Análisis filosóficos de una manera divertida. Entonces veo cosas como tips de seguridad, tips de hasta temas de salud mental. Yo les digo a las chavas y chavos, podrían ellos, a veces hay temas de los que no pueden hablar con otras personas, y en TikTok hay especialistas de muchos temas, ¿no? Busquen ahí, va a haber un doctor que les va a hablar de salud mental, de depresión, de embarazo, cómo prevenir embarazo, que son temas que no suelen hablar por pena y demás. Si en TikTok es un entorno en el que están siempre, pues busquen ahí personas que les hablen del tema. Pero bueno, me salió un poquito. Pero el punto es que sí, nosotros
esto de la segmentación y la personalización que hacen los algoritmos es un hecho, y podríamos buscar que eso jugara un poquito a nuestro favor. Muchas gracias, doctora Ana Teresa. Y bueno, pues ya vamos a cerrar este episodio del video podcast. No sé si quisiera añadir algo más antes de que concluyamos. Bien, pues no, antes que nada agradecer la invitación, agradecer a la audiencia también la atención. Espero que hayamos dejado aquí algunas cosas para reflexionar. Este video podcast está denominado Ciudadanía Digital y solamente quiero recordar que si no, no quiero que entendamos el concepto como tal, sino más bien hacer la invitación a que busquemos la manera de hacer un uso seguro y responsable de la tecnología para que esta, lo repito, nos juegue siempre a favor y jamás en contra. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla aquí en el Ople. A ustedes.